Argentina ha transitado en toda su historia 6 proyectos de país y un antiproyecto. El proyecto de la justicia social es el 6º proyecto que hemos vivido. Queda preguntarnos, ¿qué es un modelo? Un modelo es una propuesta teórica de la política, conceptual, que se convierte en proyecto cuando es aceptada por un pueblo o cuando le es impuesta. ¿Y qué significa el 17 de octubre, esta efeméride que estamos recordando? Sin duda que significa lo que cada uno siente o cree que fue. Pero puesto en contexto histórico, es el momento en que un pueblo se moviliza para hacer propio el modelo de la justicia social que Perón, desde la Dirección de Trabajo primero y de la Secretaría de Trabajo luego, va ofreciendo al conjunto del pueblo argentino. Modelo que cuando se lo quieren arrebatar, un pueblo se moviliza y lo convierte en proyecto. El 17 de octubre, visto en contexto histórico, significa el hito, el comienzo del proyecto de la justicia social. Decíamos que el 17 de octubre es lo que cada uno siente y cree. Por eso queremos compartir con ustedes diversas miradas, diversos testimonios que van nutriendo, van dándole forma a este ideario de lo que ha sido esta fecha patria. El 17 de octubre de 1945 se abre una puerta de esperanza para el pueblo argentino. Un pueblo que hasta ese momento solo había conocido de la injusticia social. Ese día, el general Perón y su pueblo establecen una alianza que a través de los años nunca sería quebrantada. Y en esa alianza emerge Evita como instrumento y como puente de amor entre el pueblo y su general. El legado del 17 de octubre es esa herramienta fundamental que se llama Constitución de 1949. Una constitución que fue derogada por decreto de una dictadura militar. Una constitución que establece explícitamente los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la cultura. Una constitución que define que los recursos naturales y los servicios públicos son intransferibles. Una constitución que pone el sello peronista en su preámbulo cuando habla de una nación que se organiza como económicamente libre, socialmente justa y políticamente soberana. Por eso yo pienso que a 73 años de este 17 de octubre, los peronistas indispensablemente necesitamos hacer una reflexión acerca de cómo podemos lograr la unidad como movimiento. Siempre respetando nuestros valores. Primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Hoy la patria está en peligro y solamente el peronismo podrá salvarla. Por eso convoco a todos los compañeros a sumarse a esta lucha que es una revolución política y social inconclusa como lo es el peronismo. Bueno, estamos frente a un nuevo aniversario de aquella fecha, el 17 de octubre de 1945. 73 años después, es inevitable que uno lleve algunas reflexiones, vea qué mensaje
de alguna forma nos trae al presente. Y el otro día, charlando de estas cosas, unos compañeros en el sindicato, aparece esta discusión tan común de quién construyó el 17 de octubre, quién hizo el 17 de octubre, dirigentes sindicales que se lo apropian, dirigentes políticos también. Y yo ahí recordé que, bueno, hacía tiempo había algún trabajito que tuve que presentar, me había tomado la tarea de revisar qué es lo que hace Perón en los días previos al 17 de octubre, también buscando un poco respuestas a este interrogante. Y ahí descubro que desde agosto hasta el 10 de octubre, una semana antes de aquella fecha, que es donde se da el acto frente a la Secretaría de Previsión, ya después de la renuncia, Perón se toma el trabajo de ir varias veces por semana a los sindicatos, a juntarse con los trabajadores de base, uno por uno. Es un trabajo que se da. ¿Y con qué objetivo se da? Con el objetivo de explicar la tarea que se había dado él desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Hay algunas ideas que uno habla del diagnóstico previo a la llegada de lo que él denomina revolución, cómo estaba el país, la distribución de la renta, de la riqueza que se da a partir de su tarea, de toda su legislación. El 11 de agosto él está en Avellaneda con 50.000 trabajadores explicando estas cuestiones. Después con los trabajadores de renta los días siguientes, ladrilleros, se junta con los trabajadores de ATE, y muchas veces cuando iba a los sindicatos llevaba alguna resolución, alguna legislación propia de ese sector. Después tenemos en septiembre y además por supuesto daba discursos explicando todas estas cuestiones, ¿no? Y hay una idea que aparece en cada una de estas ocasiones. Estoy hablando de más de 20 reuniones, más. Todas las semanas él tenía este tipo de actos. Y aparece la idea de la unidad. Él por supuesto ya preveía de la amenaza, de no vienen por mí, vienen por ustedes. Cosas que es muy fácil de relacionar con nuestro presente, ¿no? Esto de no vienen por mí, vienen por todos nosotros, vienen por nuestros derechos. En septiembre va a los empleados del comercio. Tengo una cita, él en ese momento, ¿qué dice? Dice, la clase trabajadora se encuentra hoy frente a un grave problema, el de la continuidad en las conquistas sociales obtenidas. Los trabajadores deben mantenerse unidos para ser fuertes y defender de sus propias conquistas. Misma idea que da en el acto del 10 de octubre en los balcones ahí de la Secretaría de Previsión, de lo mismo, únanse. La obra de la Secretaría es la obra de todos, hay que defenderla. Ya estaban, por supuesto, las cartas al lado. Entonces, no es una tesis, mi idea es un poco, digo, que traer a 73 años del 17 de octubre. Bueno, el 17 de octubre lo construye Perón, dándose un trabajo de consolidar a la base en términos ideológicos, en términos políticos, a la base de los sindicatos. No se junta con dirigentes, aunque hay pequeños actos con dirigentes, pero él se da esa tarea de ir a predicar a todos lados, hablándole directamente a los trabajadores. Por eso no nos debe sorprender aquella fecha tan bisagra, tan importante para nosotros. Hay que recordar que la CGT va a declarar el paro para el día después. Entonces, la relación de Perón ya no tenía mediación, era directamente con los trabajadores. Lo cual, este dato me parece interesante para pensar el presente desde aquella fecha, ¿no? Creo que los protagonistas nuevamente somos los trabajadores, para frenar este embate que hoy no nos es difícil relacionar con el preperonismo, con la década infame, con aquel orden conservador que viene a romper Perón. Por lo tanto, inclusive lo reconocen sin ningún eufemismo los que gobiernan el país en la actualidad.
Entonces, la idea clave ahí es la unidad de los trabajadores, la unidad desde la base, más allá de los dirigentes, volver a aquel espíritu del 45, hoy nos va a dar seguramente una clave, una mirada, un horizonte que nos permita construir aquellos sueños que muchos están pendientes, muchos pudimos construir, y que esta élite que nos gobierna, esta élite oligárquica, liberal, conservadora y todos los adjetivos que nosotros podamos poner, nos quieren quitar. Por lo tanto, 73 años después, aquel 17 de octubre del 45 nos vuelve a hablar. Tenemos que estar atentos, tenemos que escuchar, tenemos que construir esa unidad, porque vienen por nosotros. Estos 3 años del gobierno de Macri nos lo han demostrado. Así que ahí está, aquella luz de nuestra historia nos habla hoy a nuestro presente. Bueno, en realidad, en relación al 17 de octubre de 1945, lo que tengo como para decir es que realmente ha sido un hito histórico para nuestro país, en distintos sentidos. Por un lado, lo que instituye es la capacidad de un pueblo movilizado, lo nacional, el campo nacional, el cambio popular, los trabajadores, las trabajadoras movilizadas en función de un interés colectivo. En segundo lugar, expresa una claridad absoluta acerca de quién es el líder del proceso por el cual se moviliza. Esto, digamos, visto desde hoy, realmente es tremendamente un hecho entrañable. Por otro lado, también advierte sobre este poder que tiene el colectivo organizado al régimen, y seguramente esto va a provocar la gran represión que el mismo régimen va a hacer después del 55. También podemos decir de que el 17 de octubre implicó la fundación del espacio público, la Plaza de Mayo, el lugar que históricamente va a ser a partir del 45 el lugar del pueblo que festeja, o el pueblo que lucha, e incluso el pueblo que fue reprimido en el 56. Y también creo que este hecho fue un hecho tremendamente importante para el mismo Perón, en el sentido de que con tremenda manifestación le iba a ser casi imposible no hacer lo que después finalmente hizo. Así que en ese sentido creo que el 17 de octubre es una fecha, es un hito para los argentinos, para todo el movimiento nacional y popular de Argentina y de toda América. El 17 de octubre de 1945 constituye una formidable vuelta de página en la historia de nuestro país. Por un lado, marca el fin de la Argentina colonial, de la Argentina oligárquica, de la Argentina fraudulenta. Y por otro, significa el nacimiento de la Argentina moderna. En aquella jornada, el pueblo trabajador se movilizó espontáneamente hacia la Plaza de Mayo para liberar al coronel Juan Domingo Perón, y a partir de ese instante estableció un vínculo de lealtad indestructible, jamás traicionado. Quizás nuestro mejor homenaje y recuerdo a este día maravilloso, a este día que sin duda cambió la historia, no sea otro que el de seguir luchando por llevar a la victoria nuestras banderas históricas de una patria justa, libre y soberana. El 17 de octubre es un momento y una circunstancia especial en que el pueblo siente que su memoria histórica de lucha por la dignidad, la justicia social y su liberación está encarnada en un hombre, que es Juan Domingo Perón,
En ese encuentro y ese reconocimiento del pueblo y su conductor se produce el 17 de octubre. Yo conocí vívidamente las palabras, en palabras de mi tía, quien estuvo en la Plaza de Mayo esa jornada, y dice que fue un murmullo que crecía y se transmitía entre los sin voz y sin rostros en ese momento, los obreros, las empleadas domésticas, como era su caso, y tantos otros que sintieron la necesidad, sintieron el coraje de ir, juntarse y pedir por la liberación de Juan Domingo Perón, que se encontraba preso. Ese sentimiento que ellos tuvieron, ese reconocimiento de que valía la pena jugarse por un hombre después de tantos años de sumisión, donde ellos eran considerados los nadies, me parece que es el momento histórico en que marca la conciencia que tenía nuestro pueblo, justamente en el momento en que sienten que ese líder, ese conductor, es en quien tienen que confiar. A partir de allí yo creo que nada fue igual en la Argentina que yo nací, fue otra Argentina. Por aquí pasó Perón y eso se notaba, y creo que los momentos más oscuros en los que podamos estar, a pesar de las proscripciones, las persecuciones, los golpes de todo tipo hacia el movimiento nacional, me parece a mí que esa conciencia histórica nos va a salvar nuevamente más temprano que tarde, y confío con militancia y con fe en nuestro pueblo y en nuestro trabajo que vamos a encontrar el rumbo para reconstruir la Argentina justa, libre y soberana, que nos legara ese momento histórico y toda nuestra historia como pueblo. Feliz día recordando el 17 de octubre en honor a ese pueblo y a ese líder, y a todos los compañeros que durante años de lucha lo mantienen vivo hasta el día de la fecha, y creo que por mucho tiempo más está vigente. El 17 de octubre del 45 yo tenía 1 año. No podía imaginar cómo ese día iba a cambiar mi vida y la vida de mi familia. Mi abuelita había quedado viuda con 6 hijas en la década del 30, y a mí me contaron que había ido a llorar a la Británica, que era una fábrica inglesa metalúrgica, para pedir algo, porque mi abuelo había muerto, él era metalúrgico en esa fábrica. Digamos, hubo que pasar muchos años, tuvo que venir Perón para que una viuda con 6 hijas, para que la gente no tuviera que ir a rogar a las puertas de una fábrica frente a una tragedia. Eso fue obra de Perón. Hay muchas anécdotas en mi familia que tienen que ver con la llegada de Perón, con el cambio de vida. Mi mamá muchas veces me contaba que ella no tenía paraguas, salía la lluvia. Ella tuvo paraguas en el peronismo, con Perón. Hay otra anécdota familiar muy linda que me contó mi prima. Mi tía, que era la hermana mayor de mi mamá, era modista posiblemente en algún lugar de alta costura. Y cuando él tuvo su primer aguinaldo, bueno, llegó a la casa, era un patio, al patio de la casa que se había hecho en Lugano, una casa humilde, en la calle Timoteo Gordillo al fondo. Y mi tía agitaba ese otro sueldo, un sueldo más, le decía a mis primas, un sueldo más. No podía creerlo, no podía creer que había algo como
no sé, lo vivía como una cosa maravillosa. En lo personal, esto fue cambiando toda la vida de mi familia. En lo personal, gracias a Perón, yo pude entrar a la universidad, pude construir mi destino en una universidad pública que fue pensada, gratuita, para que los nietos de obreros, los hijos de obreros, tuvieran la oportunidad de llegar a los estudios superiores y después aportar a la Argentina desde lo que eran. Eso fue Perón. Eso fue Perón. Y yo recuerdo otra cosa. Yo vivía en Pompeya. Era chiquita cuando el 55. Lo que me acuerdo, lo que me quedó, fue que la gente, en el 55, hubo una campaña de vacunación, en el 56, pónganle. No quería vacunar a los hijos, porque tenía la idea de que el gobierno militar quería matar a los hijos de los pobres, a los hijos de los obreros. Posiblemente eso influyó, ese medio en el que viví, esas familias, la materna, la paterna, influyó para que yo sea peronista y también para que yo sea socióloga y pueda, no sé, aportar algo de lo que aprendí, de lo que viví, de lo que me enseñaron para mejorar nuestra sociedad. Como militante peronista, hablar del 17 de octubre de 1945 es rememorar, como dijera Scalabrini Ortiz, el momento de nuestra historia en que el suelo de la patria se sublevaba. Y los militantes se nos vuelve a calentar la sangre, recordando esos hechos que marcaron sin duda un antes y después en nuestro país. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca, creí verlo, decía Scalabrini, pero más que hablar de lo que yo pienso, me gustaría transmitirles lo que mi viejo, Agustín Américo Merlo, como trabajador del frigorífico Swift de Berisso, me comentó en algún momento cuáles eran los hechos de aquellos tiempos. Me decía Agustín que el día 12 de octubre, Día de la Raza en aquellos tiempos y feriado, se conocía la renuncia de Perón. Era un viernes y no se trabajaba, por lo tanto un fin de semana largo, como le convenía, según él decía, a la contra ese triunfo. Entre comentarios condenatorios y conciliábulos en todas las esquinas de Berisso, la gente se fue levantando presión. Ya en el inicio de la jornada del lunes, al llegar al trabajo, decía él, en su recorrido por la zona de corte de la carne, el saludo era "Viva Perón, viva Perón". Y así se fue creando el clima propicio como para que a las 5 de la tarde, cuando ya todos nos disponíamos a salir, contaba él, grandes grupos, nos organizamos en manifestaciones que empezaron arrancando desde Villa San Carlos, que es un barrio de Berisso, y trasladándose por la calle Montevideo, que es la calle más importante de Berisso aún hoy. Él contaba que aparecieron los cosacos, que eran un grupo de policías a caballo, y un poco los estaban como tratando de dispersar, y él siempre decía que siempre pensó que fue el tesón de la gente, el entusiasmo de la gente, o que de alguna manera a los mismos cosacos, que eran parte del pueblo, se les ganó el corazoncito, pero lo concreto era que en algún momento esa represión se fue transformando en una especie de acompañamiento. La caravana iba creciendo, comentaba él, y al comprobar que esta represión de alguna manera había aflojado, se empezaron a sumar familias enteras, mujeres y niños, que no proferían amenazas, ni se mataba a nadie, mataba entre comillas, solo el grito era "Perón, Perón, Perón". Comentaba que después habían tomado la calle Río de Janeiro y dirigiéndose hasta la localidad de Ensenada,
se encontraron en una impresionante manifestación, se encontraron con un pelotón de oficiales del ejército, que los comandaba un oficial muy joven, quien se había mantenido en la vereda y en algún punto dispuso a la tropa para que apuntara a la manifestación. Mi viejo decía que este tema fue impactante en ese asunto de que el oficial ordenaba que no sigan avanzando, y en realidad, bueno, ahí de alguna manera hubo cordura por parte de todos, sobre todo de los manifestantes, decidieron replegarse. También él comentaba que al oficial se le notaba absolutamente nervioso y de ninguna manera, o por lo menos él decía que le parecía difícil que tomara la decisión de apretar el gatillo. Estas cuestiones, que son hoy anecdóticas, hacen seguramente a la cantidad de hechos de este orden y de posiciones que los trabajadores asumieron muchísimos riesgos, con la convicción de que tenían que defender a lo que en definitiva fue el líder estratégico del movimiento nacional y popular. El gobierno del día 16, ya con todo el país en movimiento, habría dispuesto el tema de que no se iban a reprimir las manifestaciones populares en el caso de que se hicieran en orden y el respeto que el orden liberal siempre quiere imponer. Esto era inevitable, ya que Perón estaba expresando los intereses de su pueblo y el pueblo movilizado, que después produjo el 17 de octubre y el cambio rotundo en la historia argentina. Nuestro 17 de octubre gobernaba en la Argentina, como decía Marechal, la vergonzosa tiranía del olvido, la incuria y el dinero. El 17 de octubre es símbolo de lealtad y de coraje, pero sobre todo de fe y esperanza. La esperanza de nosotros, los de nadie y los sin nada, como decía Scalabrini. La fe de quienes confiaron en que la comunión del común hace la fuerza. El 17 de octubre es la multitud, el pueblo y el subsuelo de la patria sublevado ante el odio oligarca que, como a milagro, apresa todo lo que da respiros de libertad. El 17 de octubre es la reafirmación de la grieta que vino a quebrar la tierra en dos para siempre, separando la dignidad de todo lo demás. Y cada 17 de octubre, en cada plaza repleta de leales, son los sollozos y los gritos de quienes amasaron dignidad los que vuelven, los que vuelan y se alejan, pero dejan un eco que, como canción de pueblo, revuela y perdura en el paso del tiempo. Ese día se decretó implícitamente, a sabiendas del pueblo, que quedarían por siempre encendidas las antorchas de octubre, y quedó inmortalizado el general Juan Domingo Perón, en las caras de quienes volvían a tener fe en alguien de carne y hueso. Les voy a contar qué es el peronismo para mí. Es algo que yo llevo muy metido adentro de mi corazón, porque cuando nació yo era una niña muy pequeña y lo que escuchaba alrededor mío era como un gran murmullo de gente que salía y hablaba, comentaba, algunos se enojaban, otros se sentían muy felices y ahí decían, y la gente sale y pide por Perón. Y fue como el primer momento que escuché su nombre y mi asociación siempre permanente es la alegría. Por eso dicen los compañeros que los días más felices fueron, son y serán peronistas. Eso es el peronismo. Es la construcción de la felicidad para todo el pueblo, sobre todo para los trabajadores. ¿Cuáles son las características de este proyecto de vida, el proyecto de la justicia social? Escuchemos a Oscar Castellucci, que nos va a narrar los rasgos salientes de este proyecto que nació allá un 17 de octubre de 1945.
El proyecto de la justicia social es el proyecto desarrollado en el periodo histórico que coincide con el del peronismo. Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Los tres elementos centrales del proyecto de la justicia social son, por un lado, el rol protagonista del trabajador organizado, fundamentalmente. Por el otro lado, el proceso de redistribución de la riqueza. Y en tercer lugar, el modo por el cual concretás estas dos cosas, que es tener una política de pleno empleo. Digo, me parece que estos tres elementos son los que caracterizan al proyecto y me parece que no han perdido de ninguna manera vigencia y son de algún modo como una especie de mandato pendiente de este proyecto que ha quedado inconcluso. La comunidad organizada me parece que sintetiza un elemento fundamental que es la posibilidad del desarrollo del yo en el nosotros, donde escapa, digamos, con una alternativa propia los planteos tradicionales que pueden venir tanto del lado del liberal capitalismo como del colectivismo marxista. Ni un hombre aislado, individualizado, lobo del hombre, ni un hombre anulado en lo colectivo. Siempre Perón dijo en sus discursos una frase que él se refiere siempre a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la nación. Me parece que esos son dos elementos fundamentales, pero además en ese orden. De un pueblo feliz deviene la grandeza de la nación, sin ninguna duda. Es un proyecto inconcluso que, para anular el proyecto de la justicia social, para desviarlo, hay que entender claramente que fue necesario no solo la dictadura de la Revolución Libertadora, sino la dictadura del proceso. Fueron necesarios los 30.000 desaparecidos. Todo país que ha vivido conforme a proyecto demanda volver a tenerlo. De ahí la relevancia de esta fecha histórica, que es la fecha de un proyecto nacional, el proyecto de la justicia social.